Tema 1. Poesía del modernismo y generación del 98. Apartado primero. Poesía modernista. La poesía modernista se inició en Hispanoamérica con Rubén Darío y José Martí, entre otros exponentes. Más tarde, el movimiento llegó a España y lo cultivaron autores como fueron Manuel Machado, Salvador Rueda o Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, estos dos últimos en sus primeras etapas. El modernismo está influenciado por el parnasianismo en el uso del arte por el arte, el simbolismo en el uso de símbolos y el romanticismo en la expresión de los sentimientos. El poeta modernista busca evadirse de la realidad mediante su poesía. Existen dos tendencias en el modernismo exótico y el intimista. El exótico se caracteriza por la recuperación de la cultura oriental, la ornamentación, lo caballeresco, etc. En cambio, el intimista habla más de los sentimientos individuales del escritor y de su mundo interior. En cuanto a la métrica, abundan los versos de arte mayor, como pueden ser los alejandrinos o los dodecasílabos. La invención de estrofas nuevas con gran ritmo y musicalidad es otra de las características de sus versos. Las figuras retóricas más frecuentes son la antítesis, la sinestesia, el símbolo y la aliteración. Y en cuanto a su vocabulario, encontramos muchos cultismos, neologismos y palabras rimbombantes. Apartado segundo. Poesía del 98. La generación del 98 se compone principalmente de Azorín, Baroja, Unamuno y Machado. A pesar de cultivar la mayoría de ellos la novela, en poesía destacan Antonio Machado y en menor medida Unamuno. Este movimiento se inicia con una actitud revolucionaria y de hacer progresar España a través de artículos de opinión y diversos textos que poco a poco irán evolucionando hacia un pesimismo influenciado por Schopenhauer, que llevará a los escritores 98istas a una no acción contemplativa. Aunque cada autor desarrolla una trayectoria individual, podemos encontrar que coinciden en unas características comunes, como son el amor por el folclore del paisaje español, la recuperación de los clásicos, como es el caso del Cid. En un principio su intención era la de modernizar y culturizar la población española, aunque más tarde se abandonará. También el uso de Castilla como símbolo de la esencia de España. Mostrarán una gran curiosidad por lo extranjero y su lenguaje será más sobrio y sencillo para llegar a la población. Apartado tercero. Comparación entre generación del 98 y modernismo. Como hemos mencionado antes, el modernismo y el 98 comparten unas características comunes a la hora de romper con el realismo, desde posturas irracionalistas y subjetivas. Ambos reflejan la crisis de fin de siglo, beben de las mismas fuentes de inspiración con el movimiento simbolista y evolucionarán hacia el pesimismo. Serán los precursores de las vanguardias. Sin embargo, también tienen su estilo propio. El modernismo tiene una visión mucho más estética del arte. Ve el mundo de una forma más escéptica y se evade mediante la poesía. Usa un lenguaje más artificioso, sensual y refinado, lleno de neologismos y cultismos, y trata sobre todo los temas cosmopolitas, exóticos y sentimentales. Mientras tanto, la generación del 98 tiene una visión más ética del arte, con una actitud revolucionaria y crítica en sus inicios. Un lenguaje mucho más sencillo y antirretórico. El uso de una gran abundancia de arcaísmos y España como su tema principal serán otras de las características que conformarán la idiosincrasia de la generación del 98. Por último, el cuarto apartado será Antonio Machado. Antonio Machado fue uno de los más importantes autores de la época. A temprana edad se trasladó de Andalucía a Madrid, donde vivió su juventud con rasgos bohemios. Más tarde se convirtió en profesor de francés y se mudó a Soria a trabajar. Allí conoció a Leonor, con la que poco después se casó y se fueron juntos a vivir a París. Desgraciadamente, esta felicidad se truncó. Leonor enfermó de tuberculosis y murió poco después en Soria, hecho que influirá mucho en la obra de Machado. Antonio pasó el resto de su vida viviendo por diferentes ciudades españolas, siempre fiel a su ideología republicana, que lo obligará a inicios de la Guerra Civil a exiliarse a Francia. Sin embargo, el autor no llegó nunca a su destino, ya que murió en la frontera por razones naturales. En cuanto a su obra, se divide en dos periodos, un periodo o etapa modernista y otra 98ista. En cuanto a la modernista, es el caso de su obra Soledades, que años después fue ampliada y recibió el nombre de Soledades, Galerías y otros poemas.
En esta etapa es notable la influencia romántica, sobre todo de Bécquer y Rosalía del Castro, además del simbolismo, manifestándose en un modernismo intimista, cuyos temas principales y característicos de Machado, que se repetirán no solo en su etapa modernista, sino a lo largo de sus obras, que serán el paso del tiempo, la muerte y la existencia de Dios. De su etapa 98ista tenemos la obra de Campos de Castilla, en la que habla sobre el paisaje de España y hace una crítica a la sociedad denunciando su atraso. Escribe también en Proverbios y Cantares sobre la muerte de su mujer y la esencia del ser humano. Otra de sus obras más relevantes es La tierra de Álvar González. Y por último, su última obra, Nuevas canciones, recoge un centenar de proverbios y cantares nuevos que tratan sus temas más recurrentes, además de poemas sueltos que incluyen Canciones a Guiomar, una serie de poemas dedicados a su amante, a una de sus amantes, por ejemplo, El crimen fue en Granada, un poemario dedicado a Federico García Lorca que había sido fusilado recientemente. Tema 2. Poesía vanguardista. Antes de empezar con la explicación, vamos a definir brevemente qué son las vanguardias. El término vanguardia proviene del campo militar y hace referencia al escuadrón del ejército que ocupa y avanza en las primeras filas. En el campo artístico, se ha utilizado para referirse al conjunto de manifestaciones artísticas que se desarrollaron a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Esta relación se hace porque estos movimientos supusieron una ruptura total con el arte academicista y una renovación brutal que marcará un antes y un después en la historia del arte. Algunas tuvieron una vida efímera, otras aún perduran al día de hoy, y no todas se desarrollaron en todas las disciplinas artísticas. Dicho de otra forma, los ismos fueron las vanguardias metafóricas del arte. Ahora sí, procedamos a la explicación. Primer punto, las vanguardias europeas. Esta corriente estética se manifestó en Europa a través de diversos submovimientos como fueron el futurismo, el cubismo, el dadaísmo o el surrealismo, que fueron los más importantes. El futurismo fue el primer movimiento vanguardista, iniciado en 1909 con el Manifiesto futurista del italiano Marinetti. Se trata de un arte antirromántico que cultiva una temática relacionada con el mundo de la maquinaria y la tecnología. En el ámbito literario se manifiesta a través de la búsqueda del dinamismo para crear velocidad y la ruptura de la sintaxis. Sin embargo, no tuvo mucha trayectoria literaria, siendo su máximo representante el ruso Mayakovsky. El cubismo surgió como un arte pictórico, pero gracias a Apollinaire se adaptó a la literatura años más tarde. Este se basa en la descomposición de la realidad mediante composiciones como caligramas, collages y composiciones libres. El dadaísmo. El dadaísmo es el movimiento más rompedor de todos. Se caracteriza por su rebeldía contra las convenciones estéticas y sociales y es por eso que se le considera un movimiento antiarte. En la escritura se manifiesta en un lenguaje incoherente, siendo su principal precursor Tristan Tzara. El surrealismo es la revolución artística más significativa y cultivada de todas. Marcará un antes y un después en la forma de concebir el arte. Se inicia con el Manifiesto surrealista de André Breton, basado en el psicoanálisis freudiano, la búsqueda del desencarcelamiento de todas las emociones, mediante la liberación de los impulsos del subconsciente, que han sido reprimidos por las normas sociales. En la literatura lo hará mediante la escritura automática, creando un nuevo modo de lectura, la interpretación libre. Segundo punto, las vanguardias españolas. Las vanguardias en España aparecen en el año 1914 gracias a Gómez de la Serna. Aunque no tuvieron una fuerte repercusión, sí que encontramos algunas huellas esporádicas en autores como Salinas, Alberti en su obra sobre Los Ángeles o Lorca en su obra Poeta en Nueva York. Mayoritariamente cultivaron el surrealismo, que fue el movimiento europeo que más arraigó en España. Estas obras se publicaron en revistas como fueron Revista de Occidente o Gaceta Literaria para su difusión. También se crearon dos movimientos propiamente españoles, el ultraísmo y el creacionismo. El ultraísmo es un movimiento que pretende ir más allá de la realidad y liquidar el modernismo. Se inició el año 1918 con el Manifiesto ultraísta redactado por varios autores y se caracteriza por el uso de caligramas y el predominio de la metáfora y la imagen. Fue cultivado sobre todo por Gerardo Diego y Jorge Luis Borges, en forma de poemas o artículos sueltos en revistas exclusivas de dicho movimiento como son Ultra o Cervantes. Y luego el creacionismo. El creacionismo, en cambio, es un movimiento abstracto que pretende crear una nueva realidad combinando palabras al azar, así como darle una libre interpretación de dicha realidad.
Se inició con el manifiesto creacionista de Huidobro el año 1918 y, al igual que el ultraísmo, también usa imágenes y metáforas. Apartado tercero. Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna fue el principal autor, pionero e impulsor de los sismos en la península. Gracias a su traducción del Manifiesto Futurista de Marinetti, llegó a España este movimiento estético. Él cultivó lo extravagante, lo grotesco y lo provocador en sus obras, de las cuales destacan Ismos, El torero Caracho y las biografías de Quevedo y Valle Inclán. Asimismo, creó un género nuevo, las greguerías, que son apuntes breves que enuncian una metáfora insólita que mezcla el humor y la metáfora. Para que se entienda el concepto, os he buscado dos ejemplos del mismísimo Gómez de la Serna. El primero sería: en la vida hay que ser un poco tonto, porque si no, lo son solo los demás y no te dejan nada. Y el segundo sería: cuando se vierte un vaso de agua en la mesa, se apaga la cólera de la conversación. Tema 3. Poesía del grupo del 27. Apartado primero. Características generales. El grupo literario del 27 está compuesto principalmente por Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Manuel Antolaguirre, Emilio Prados y Luis Cernuda entre sus principales representantes. Todos tenían en común una serie de características que los conformaron como grupo. La más destacable de todas, además de su amistad, era que todos ellos se reunían en la Residencia de Estudiantes de Madrid, la cual actuaba como punto de encuentro donde grandes personajes daban conferencias de temáticas de diversa índole. En sus obras literarias mezclaban las innovaciones vanguardistas con la tradición literaria española, es decir, no trataban de rebelarse contra ningún movimiento, sino que bebían de todos ellos para enriquecer su obra. Se inspiraban en la poesía medieval, la clásica, la renacentista, la barroca, la romanticista, la modernista, la vanguardista y la pura. Sus recursos retóricos más recurrentes eran la metáfora y el símbolo, y sus temáticas giraban en torno a la ciudad, la naturaleza vinculada a la urbanización, el amor en todas sus formas, ya sea pleno, erótico o la carencia de este. También el compromiso social, la tauromaquia y la música eran unos de sus temas más recurrentes. Este grupo difundió sus obras mediante varias revistas como fueron Litoral, Gaceta Literaria o Revista de Occidente. Apartado segundo. Etapas de la poesía del grupo del 27. Según Rocío Linares Quintero, el grupo del 27 pasó por 7 etapas marcadas, la primera de carácter postmodernista, ya que entre sus obras abundan neologismos, la búsqueda de la belleza, el símbolo, el cromatismo y la musicalidad del verso. En la segunda etapa, la poesía pura fue la más cultivada, cosa que podemos ver en la sencillez, la trascendencia y la ausencia de sentimentalismo en su poesía. La tercera etapa es de un predominio vanguardista, con el abundante uso de metáforas personales, versos libres y sobre todo su carácter de experimentación. En la cuarta etapa, el surrealismo se convierte en el centro de interés de estos autores con obras como Poeta en Nueva York de Federico García Lorca. En la quinta etapa hay una preeminencia del neopopularismo basado en la tradición cancioneril, como podemos ver en la obra de Rafael Alberti, Marinero en tierra. También hay una preeminencia del romancero, lo folclórico, la tradición literaria de la Edad Media, los siglos de oro español, el romanticismo, etc. La poesía de la sexta etapa se caracteriza por estar comprometida con la sociedad y los derechos del hombre. Y por último, en la séptima, se crean dos corrientes. Por un lado, la poesía arraigada a la religión, el amor casto, la patria y la familia. Y por el otro lado, la poesía desarraigada, con temáticas relacionadas con el sentimiento de angustia por la guerra civil, como es el caso de Hijos de la Ira, de Dámaso Alonso. Apartado tercero. Vida y obra de un autor de la generación del 27. En este caso, yo he elegido a Dámaso Alonso. Dámaso Alonso nació en Madrid el año 1898. Se licenció en Filosofía y Letras y llevó a cabo importantes estudios sobre la obra de Góngora, que hasta aquel entonces no había sido del todo bien interpretados en su mayoría. Ejerció la docencia primero en la Universidad de Valencia y más tarde en la de Madrid, logrando múltiples premios. Además de estudiar a Góngora y de crear sus propias obras, Dámaso Alonso fue un gran crítico literario, especialmente se dedicó a la crítica de la poesía, ya que era su verdadera pasión. En cuanto a la poesía de Dámaso, se caracterizó principalmente por su expresividad, su creatividad y su esteticidad, cuya finalidad principal fue la defensa y conservación del idioma español. Su poesía se inspiró en las vivencias de su existencia. Es por eso que con el tiempo evolucionó y cambió.
Algunas de sus principales obras fueron Poemas puros, Poemillas de la ciudad, de inspiración juanramoniana y clasificado como poesía pura; la obra Hijos de la ira, escrita después de la conmoción de la Guerra Civil Española y una de sus obras más conocidas y aclamadas; o, por ejemplo, Hombre y Dios, donde cultiva la poesía desarraigada de muy personal religiosidad. Tema 7. Narrativa de fin de siglo, generación del 98. Apartado primero. Contextualización del grupo del 98 y consecuencias literarias de su momento histórico. Todo el siglo XIX español fue un periodo de gran conflictividad social y cambio. En las primeras décadas, a raíz del reinado de Isabel II, se iniciaron las guerras carlistas, que acabaron fracasando. Sin embargo, se inició un periodo muy convulso en el que se sucedieron muchos acontecimientos como fueron el reinado de Amadeo de Saboya, la Primera República, el inicio de la Restauración borbónica y sobre todo el desastre de 1898, con la pérdida de las últimas colonias españolas de ultramar. Hecho clave para concienciar a la sociedad española del atraso al que se veía sometida. Frente a esta situación surge una nueva vertiente literaria, la generación del 98, que deja de lado el realismo literario para centrarse en nuevas temáticas. El término generación del 98 fue acuñado por Azorín, aunque anteriormente ya había sido usado por Ortega y Gasset, pero no de la misma forma. No es hasta la llegada de Pedro Salinas cuando se diferencian tajantemente modernismo y 98ismo, y se definen como movimientos literarios. Hoy en día, sin embargo, se consideran un mismo movimiento por sus características comunes, como son el rechazo a la burguesía y la industrialización, las influencias filosóficas del irracionalismo, el simbolismo y el psicoanálisis freudiano, el cultivo del espíritu frente al materialismo con una clara tendencia a la bohemia y las influencias estéticas del parnasianismo, simbolismo, romanticismo, impresionismo y decadentismo. Apartado segundo. Características de la narrativa del grupo del 98. La narrativa de la generación del 98 se caracteriza principalmente por sus temáticas filosóficas centradas en el existencialismo, como podrían ser la lucha por la supervivencia, la angustia frente a la muerte o la fugacidad de la vida. Los protagonistas de estas novelas suelen ser hombres marcados por el pesimismo, personajes frustrados, desorientados o con grandes crisis existenciales. La estructura acostumbra a estar organizada de forma fragmentada, de tal forma que crea secuencias inconexas cambiantes de manera no lineal y suelen estar basadas en anécdotas o episodios con digresiones de los personajes. Los principales y más relevantes exponentes de la novela de la generación del 98 son Miguel de Unamuno, Pío de Baroja, Azorín y Valle Inclán. Unamuno se caracteriza por sus novelas existenciales, a las que él denomina nívolas. En ellas abundan mucho los diálogos y monólogos internos de los personajes como vía de representación de la psicología de cada uno de ellos. Hace además uso del simbolismo. Su novela Niebla será un ejemplo de su obra. Azorín es el seudónimo que utilizaba José Martínez Ruiz, que representaba su alter ego y con el que firmaba sus obras. Estas se caracterizaban por la ausencia de acción, la búsqueda de la experimentación, por los personajes perdidos en sus divagaciones, su gran riqueza léxica y por sus híbridos entre novelas y ensayos. Un ejemplo de su obra sería Antonio Azorín. Las novelas de Baroja acostumbraban a ser de carácter biográfico, con personajes ficticios concebidos ideológicamente. Su lenguaje es claro y sencillo, y como ejemplo de su obra podemos citar El árbol de la ciencia. Por último, la novela de Valle Inclán se caracteriza por una gran evolución. Empezó usando un lenguaje poético, de gran musicalidad, con ambientes aristocráticos y rurales, y fuerte influencia del decadentismo. Después, pasó a hacer uso de lo grotesco, mediante el esperpento, término que él mismo acuñó. Un ejemplo de su obra serían las sonatas. Apartado tercero. Figura y obra de algún autor representativo del grupo o generación del 98. En este caso yo he escogido a Miguel de Unamuno, sin embargo, vosotros podéis elegir al que queráis. Miguel de Unamuno nació en Bilbao el año 1864 y murió en Salamanca el año 1936. A los 6 años quedó huérfano de padre. Eso le conllevó ser educado en un ambiente matriarcal profundamente religioso. Sin embargo, estudió en un colegio laico. Se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid y se doctoró con una tesis sobre la raza vasca años después. Se dedicó a la docencia, además de cultivar los géneros de narrativa, poesía y ensayo, en sus artículos periodísticos y novelas.
Se casó y tuvo 9 hijos, uno de los cuales falleció, causándole una grave crisis existencial que se traduce en su pesimismo y búsqueda de una motivación para vivir. También sufrió una profunda crisis religiosa que le acercó al agnosticismo y al espiritualismo heterodoxo. Las temáticas de sus novelas giran en torno a la ansia de la inmortalidad, la angustia e incertidumbre frente a la muerte y el conflicto entre religiosidad y razón. Sus novelas, a las que él llamaba nívolas, tratan mucho el existencialismo. Presentan una gran abundancia de monólogos y diálogos. No se exceden en las descripciones y acostumbran a ser relatos breves. Su obra más representativa es Niebla, que gira en torno al personaje de Augusto Pérez, quien, engañado por su prometida, decide suicidarse y acude a visitar a Unamuno, su creador, para intentarlo convencer sin éxito de que desea seguir viviendo. Otra obra suya sería San Manuel Bueno Mártir, que trata la historia de un párroco que ha perdido su fe, pero continúa fingiéndola al ver la necesidad de la gente en tener esperanza. Tema 12. El teatro hasta el año 1936. Apartado primero. El teatro comercial. El teatro comercial es aquel que triunfa entre las masas, especialmente dirigido hacia las clases acomodadas. Este se apega a las fórmulas heredadas del siglo XIX. Se trata de un teatro de evasión que evita tratar temáticas relacionadas con los conflictos políticos y sociales y se centra en tratar temáticas de la cotidianidad. En el teatro comercial de evasión conviven 3 tendencias, que son la comedia burguesa, el teatro poético y el teatro cómico. La comedia burguesa se trata de un teatro costumbrista dirigido hacia la burguesía, los protagonistas de las cuales también suelen pertenecer a las altas esferas de la sociedad. Su máximo exponente fue Jacinto Benavente, con obras como por ejemplo Los intereses creados o la obra Lo Cursi. El teatro poético se escribe en verso y está directamente vinculado al romanticismo y el modernismo. Entre sus autores podemos destacar a Eduardo Marquina con su obra Hijas del Cid. Este teatro acostumbra a tratar temáticas históricas. Y por último, el teatro cómico. El teatro cómico es aquel que trataba temas intrascendentes, motivo por el cual presentaba una trama sencilla y de ambientación popular, con personajes de bajas esferas sociales. Los géneros más utilizados en el teatro poético son el sainete, el astracán y la comedia costumbrista. Como autores destacados podemos mencionar a Pedro Muñoz Seca, con su obra La venganza de Don Miedo. Apartado segundo. El teatro renovador. El teatro renovador fue el más influyente de la época, a pesar que sus obras rupturistas tuvieron poco éxito entre el público, debido a que no lo acababan de convencer. Cada autor de teatro renovador aporta un rasgo distintivo y propio con su obra. Así pues, vayamos a ver la aportación de cada uno de los autores más importantes. Para empezar, Unamuno denomina sus dramas drumas. Estos serían acciones reducidas a lo esencial, con densos diálogos cargados de reflexiones filosóficas. Un ejemplo de su obra sería Fedra. Luego, Azorín en sus obras tratará la presencia de la muerte, de lo simbólico, lo irreal y lo misterioso, como podemos ver en obras como Lo invisible. En el caso de la obra de Valle Inclán, él aportará la figura del esperpento, además de una crítica sociopolítica como en su obra Luces de Bohemia. Ramón Gómez de la Serna también aportará obras vanguardistas, como es el caso de Los medios seres. Jacinto Grau cultivará la farsa tragicómica, con obras como El señor de Pigmalión. Pedro Salinas, perteneciente al grupo del 27, aportará un teatro humanista, como es el caso de Judith y el tirano. Rafael Alberti, también integrante del grupo del 27, cultivará, al igual que Gómez de la Serna, el vanguardismo, con obras como su obra Fermín Galán. Max Aup también añadirá vanguardismo a sus obras, a la vez que farsa caricaturesca, como por ejemplo en su obra Espejo de avaricia. Alejandro Casona aportará realidad poética en sus obras, como es el caso de su obra La sirena varada. Miguel Hernández escribirá un teatro comprometido, como en su obra Quién te ha visto y quién te ve. Y por último, García Lorca mezclará en su teatro tradición y vanguardia, en un teatro poético y de renovación de la tragedia, como es en su gran obra La casa de Bernarda Alba. Apartado tercero. El teatro de Ramón María del Valle Inclán.
Valle Inclán nació a mitades del siglo XIX y murió a inicios de la Guerra Civil Española. Se caracterizó principalmente por su carácter bohemio e inconformista, y cultivó tanto la poesía como la narrativa como el teatro, destacando sobre todo en estas dos últimas. Su vida como escritor está marcada por tres etapas. En la primera de todas, conocida como el ciclo mítico, se centra en obras ambientadas en la Galicia rural, como es el caso de su obra Comedias bárbaras, donde habla del desmoronamiento del mundo arcaico ante el avance de la moderna sociedad capitalista, y en su obra Divinas Palabras, donde aparecen personajes con deformaciones físicas y morales. En su segundo ciclo, el ciclo de la farsa, usa un lenguaje popular y castizo, y acostumbra a animalizar los personajes de sus obras. Las situaciones que presenta son absurdas y suelen tratarse de sátiras políticas. Un ejemplo de estas sería la farsa de la enamorada del rey. Por último, su último ciclo, y el más relevante de todos, es el del esperpento. Valle Inclán define el esperpento como el buscar el lado cómico de lo trágico de la vida, y como héroes clásicos reflejados en espejos cóncavos. Es decir, el esperpento es una visión deformada y grotesca de la realidad, que entremezcla lo grotesco, lo real, lo trágico y la pesadilla. Se trata de una degradación de los personajes en forma de burla y caricatura de la realidad, para hacer una crítica satírica de la vida. Y los personajes de España. Su obra más aclamada de este periodo es Luces de Bohemia, que trata la última noche de un personaje llamado Max Estrella, un poeta ciego y desengañado que pasa sus últimas horas por las calles de Madrid en compañía de Don Latino. Apartado cuarto. El teatro de Federico García Lorca. García Lorca nació a finales del siglo XVIII y fue fusilado por el bando nacional en el año 1936 por ser homosexual y republicano. Pese a su corta vida, tanto su obra poética como teatral ha tenido una gran relevancia en nuestra cultura. Su obra la podemos dividir en 4 periodos. El primer periodo fue el de sus obras iniciales, como bien pueden ser El maleficio de la mariposa o María Pineda. El segundo fue el periodo de farsas, con grandes obras como La zapatera prodigiosa o Amor de Don Perlimplín y Belisa en su jardín, que tratan la temática entre los matrimonios de mujeres jóvenes y hombres de avanzada edad. El tercer periodo fue el de su teatro experimental, con obras como El público cargadas de simbolismo. Y su último periodo, el más aclamado, fue el de dramas rurales, con obras como Bodas de sangre, Yerma o La casa de Bernarda Alba. La primera de todas, Bodas de sangre, habla del trágico final de una novia que es raptada por su antiguo amante el día de su boda. La segunda obra, Yerma, trata el tema de una mujer estéril que acaba matando a su marido. Y la última, La casa de Bernarda Alba, trata la autoridad de una madre que impone a sus hijas el luto. En esta última etapa, Lorca se centra en las protagonistas femeninas y en la ambientación rural andaluza, que suele acabar en un final trágico. Combina el verso con la poesía en toda su obra, aunque en sus dramas rurales especialmente, y sobre todo trata los temas que hablan del enfrentamiento de un individuo ansioso por ser libre contra la sociedad que le impone la tradición.